pero ya tiene gran forma. Si ya estamos aquí, prácticamente ya terminamos. Entonces, para esta vuelta 16 vamos a realizar un total de 8 puntos altos en este espacio, contando el que ya tenemos con las 3 cadenitas. 2, 4, 6, 8. 3 cadenas. Y bueno, aquí vamos a empezar a trabajar un grupo de estos, pero inicia de una forma un poco diferente a como iniciamos este. Aquí vamos a hacer un grupito, un primer grupito de 3 puntos altos unidos en uno solo, pero entonces lo vamos a hacer dentro de una cadena. Vamos a contar la tercera cadenita, 1, 2, 3, ¿sí? Y ahí dentro vamos a hacer ese grupito de 3 puntos altos cerrados en uno mismo. Primer grupito. 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Seguido de esa cadenita vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos cerrados en uno solo. Nuevamente 3 cadenas. Y seguido en la otra cadena vamos a hacer otro grupo de 3 cadenas, perdón, de 3 puntos altos cerrados en un solo punto. 2 y aquí 3. Sí, puede parecer un poco ajustado, pero esa es la forma en la que está. Y esta vez, ¿por qué por dentro? Porque aquí en el patrón, ¿sí? Nos muestra que está exactamente en ese punto. No es como que los hacemos dentro, no, porque se riegan hacia acá. Entonces, para que eso no suceda, se trabajan ahí en ese solo punto. Al igual el siguiente, como ven aquí. Se trabajan, cuando ustedes los ven así, es porque se trabajan en un solo punto. Entonces, continuando con el patrón. Aquí dice que vamos a hacer 3 cadenas más. 1, 2, 3. Y vamos a saltar entonces para hacer 8 puntos altos. Y nos están quedando 2. ¿Sí? Iniciando aquí en el primero. Y 8. Una cadenita. Seguido vamos a saltar hasta nuestro espacio. Y aquí vamos a hacer un total de 3 puntos. Si ven que aquí tengo una duda. ¿Sí? Vamos a trabajar estos 3 puntos en un solo espacio. Pero si ustedes ven, miren que aquí está cogiendo 2 cadenitas. Por ejemplo, aquí una prácticamente casi con 2 y aquí otras 2. Entonces esas son las cosas de este tipo de patrones que realmente como que uno dice, bueno, ¿qué hago? Pues creo que lo más fácil sería trabajarlo dentro y la siguiente también dentro para que le haga el espaciecito en caso tal, porque no veo la posibilidad de trabajar uno en una parte, otros 2 puntos en otro y el siguiente en otro, pero van a quedar faltando evidentemente. Entonces hagámoslos dentro. Entonces ya hicimos nuestra cadenita, vamos a ir a este espacio y vamos a realizar aquí nuestro grupo, nuestro primer grupito de puntos altos cerrados en uno solo. Ahí el primer grupito. Para el siguiente hacemos 3 cadenas y lo hacemos entonces aquí seguido. 2 y 3. 3 cadenas, otro grupito de 3 ahí mismo. 1, 2 y 3. Por alguna razón salen más pequeños, sí, que los anteriores grupos. Aquí sin cadena de separación ni nada, vamos a saltar al siguiente espacio y vamos a repetir ese grupo
de 3 puntos altos, esos 3 grupos de 3 puntos altos cerrados en uno solo. ¿Ya? 3 cadenas aquí mismo, 3 más, ahí, 1, 2, 3, repetimos, 1, 2, 3. Miren. Entonces vamos a hacer esto durante toda la vuelta hasta llegar aquí. Por supuesto, aquí completamos, ¿sí?, este grupo, una cadenita, 8 de nuevo, aquí el grupito de 3, 3, 3, 3, 3, para terminar esa vuelta 16. Aquí sin cadena de separación, aquí tengo 13. Continuamos. Aquí hemos finalizado entonces este grupo, ¿sí?, de 3 grupos de 3 puntos altos cerrados no solo en cada uno de los espacios. Hacemos una cadenita y entonces repetimos, ¿sí?, nuestra secuencia desde acá. Recuerden, saltando los 2 espacios y continuando en el tercero para completar un total de 8, y así durante toda la vuelta. Entonces, continuando con la vuelta número, vamos a cerrar primero esta 16 y nos vamos a deslizar 2 espacios. Para esta vuelta 17 vamos a realizar 6 puntos altos, incluido el que ya tenemos. Terminados aquí, vamos a hacer 3 cadenas y en este espacio vamos a trabajar lo que son 3 puntos altos cerrados en uno solo, 5 grupos. ¿Cómo los vamos a separar? Después de las 3 cadenas vamos aquí a la mitad y hacemos nuestros 3 puntos altos cerrados en uno solo, 3 cadenas. Vamos a ir a la mitad de estos 3, aunque también lo pueden trabajar dentro si gustan, pero yo lo voy a trabajar en la mitad. 3 puntos altos cerrados en uno solo y 3 cadenas aquí. Y aquí tengo entonces mis 5 grupos de puntos altos separados por 3 cadenas. Continuamos entonces con un total de 6 puntos altos para esta, saltando 2 al inicio y continuando. Y 6 puntos altos. Una cadena. Vamos a ir al siguiente espacio, no este, sino acá, y hacemos 3 puntos altos cerrados en uno solo. Aquí seguido 7 cadenas. En el siguiente espacio trabajamos nuestro grupito de 3 puntos altos cerrados en uno solo. Aquí seguido repetimos este grupo. Siete cadenas. En el siguiente espacio 3 puntos altos cerrados en uno solo. Ahí. Y vamos a repetir esto hasta terminar esta parte y lo que sería también la vuelta, porque aquí lo único que es recordar, hacemos una cadenita, saltamos 2 espacios, realizamos 6 puntos altos, repetimos ese grupo de 5, repetimos esos 5 grupos de 3 puntos altos cerrados en uno solo, tal cual como hicimos aquí al inicio. Repetimos y nos vemos para finalizar la vuelta número 17. Aquí se me estaba olvidando, estos son un total de 6. Sí, podemos contarlos de todos modos. Estamos aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y creo que ya identifiqué de que son los 4, este número 4. Este número 4 hace referencia a la cantidad de puntos que suma este ladito y este ladito. Es una forma también de dar a entender dónde debemos ubicar, por ejemplo, la siguiente vuelta, estos 3 puntos bajos. Sería en este centro. Entonces, de modo que al inicio contamos 2 cadenas y en la tercera empezamos a trabajar. Y para terminar nos deben quedar dos cadenitas. Es así, esa es la conclusión que saqué. Igual acá, igual aquí. Sí, son 5, pero si ustedes ven, la unión está aquí en el centro. Entonces 4 cuento de cada lado. Es la interpretación que le he dado para ese número 4. Bueno, entonces continuemos y nos vemos entonces al finalizar. Aquí finalicé esta parte. Decidí más bien mostrarlo por si tal vez no fui muy clara a la hora de explicar. Son 6 espacios, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En donde hacemos unión. En esta parte, separación, unión, separación, unión. Aquí continuamos con una cadena. Y eso es lo que decía, repetimos. Saltamos 1, 2 en el siguiente espacio. Punto alto. Y aquí completamos 6 puntos altos, seguido entonces de nuestros 5 grupitos de 3 puntos altos cerrados en uno solo. Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Finalizada la vuelta número 17. Vamos a cerrar. Un punto deslizado. Y nos deslizamos 2 espacios más. Subimos 3 cadenas. Y aquí vamos a completar un total de 4 puntos altos. Tres cadenas. Y para el siguiente grupo vamos a trabajar 9 grupos de 3 puntos altos cerrados en uno solo. Uno por cada grupo de esa vuelta anterior más los espacios separados de 3 cadenas. Entonces voy a trabajar el primero. Tres cadenas. El siguiente voy a hacerlo dentro. Es más rápido. Finalizado los 9. Seguido 3 cadenas. Y aquí vamos a realizar un total de 4 puntos altos. Recuerden, saltando entonces 2 espacios. 1, 2 en el siguiente. Se me apretó ahí. Cuatro. Una cadena. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿sí?, en el centro de estas cadenitas. ¿Se acuerdan lo que les mostré hace un rato? El número 4. Entonces contamos 2. En la tercera cadenita hacemos el primer punto bajo y 2 más. Entonces, tengo mi cadenita, vamos a contar 3. 1, 2. En el tercero, un punto bajo. Seguido, otro punto bajo. Seguido, otro punto bajo. Ahí. Aquí vamos a hacer 7 cadenas. Vamos a ir al siguiente grupito de cadenas, esta de aquí, y repetimos. La tercera, 1, 2, 3, punto bajo. En la siguiente, punto bajo. En la siguiente, punto bajo.
teniendo eso. 7 cadenas. Al siguiente grupo. Cuentan 1, 2, 3. Aquí lo recomendable es hacerla dentro de las cadenitas porque fuera se va a mover. Espérenme que aquí creo que lo hice. Sí, 1, 2, 3. Sí, ahí está bien. 7 cadenas, 2, 3, 4. Aquí entonces es una sola cadenita y repetimos. Se saltan 2 espacios. En el tercero, 4 puntos altos. Y repetimos toda la secuencia. He finalizado aquí la vuelta número 18. Vamos a cerrarla. Y aquí no nos vamos a desplazar, nos quedamos ahí. Subimos 3 cadenas. Y aquí inmediatamente vamos a realizar 3 puntos más cerrados en uno solo. Un total de 4. 1, 2 y 3. Y lo cierro. Sí, para un total de 4 con las 3 cadenitas que ya subimos. Seguido vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a trabajar un grupo de 3 puntos altos cerrados en uno solo en cada uno de los espacios. Solo en los espacios. Entonces vamos a ir directamente a esos espacios a realizar nuestros grupitos. Aquí se me cerró. ¿Sí? Separada de 5 cadenas. Qué pena, se me pasó. 3, 4, 5. Siguiente espacio. Listo esta parte. Tenemos un total de 8 grupitos. 5 cadenas. 3, 4, 5. Vamos a ir a este espacio y aquí en sí vamos a hacer 4 puntos altos cerrados en uno solo. 1, 2, 3 y por último 4. 5 cadenas. Vamos a ir al punto bajo número 2 de esta vuelta anterior. Vamos a hacer un punto bajo allí. Seguido otro punto bajo. Y sobre las cadenitas vamos a hacer un total de 4 puntos bajos. Que hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir acá y lo cerramos con un punto deslizado. Esto a veces se complica, o sea que como más fácil les parezca, les quede. Aquí toca, como está suelto, por acá. Ahí. Seguido entonces vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a la cadenita número 4 después del punto bajo. Aquí 2, 3. Va este punto bajo, aquí se incluye en esta. Es como llenando toda la hilera de puntos bajos. A partir de aquí, entonces cuento 4. 1, 2, aquí 3
y 4. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. La dejan flojita la de arriba, meten su gancho por ahí mismo y lo sacan de lado a lado. Continuar realizando puntos bajos. Aquí. Aquí he finalizado entonces este grupito. Y repetimos entonces a partir de aquí. En donde no llenamos los 3, sino solamente 2. Y a partir de aquí entonces realizamos 5 cadenas, los 4 puntos altos, 2, 3, 4, 5. Aquí los 4 puntos altos cerrados en uno solo. Ahí. Retomando entonces nuestro inicio. Y ahora sí, entonces damos la vuelta y nos vemos al finalizar ya con nuestro resultado. Ok, mis queridos crocheteros, hemos finalizado este hermoso patrón. Así que nos da este lindo centro de mesa. Me excuso porque realmente pues no se ve bien en contraste por el color. Pero más allá de eso, realmente súper contenta con el resultado. Dicho eso es todo para este video. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, a que comenten, compartan, activen la campanita de notificaciones para más. Muchísimas gracias por verme.